Y volvemos entonces después de esta maravillosa versión, ¿se puede decir? Sí, Es una ¿por qué versión, no? claro, Sí. una versión muy linda, la verdad que hace pasar por varios estados a uno. Retornamos entonces, ya están todos los oyentes con su lápiz y su cuaderno pronto para llevarse una lista de tareas para casa. Entonces, con todo esto que nos venís contando, Sabri, que la verdad que hace pensar y reflexionar mucho, ¿cómo podríamos comenzar a bajar a la vida práctica esto de los conocimientos del amor por la sabiduría? ¿De qué manera? Bueno, también es una muy buena pregunta, Sergio. Hoy No sé qué estás me pasa. inspirado, sí, hoy estás inspirado. Pero justamente desde este punto de vista que estábamos viendo la filosofía, estamos hablando de que empezamos a hablar de que se transforma en una forma de ver el mundo, una forma de ver nuestra vida, ¿no? Porque cuando nos empezamos a preguntar, cuando empezamos a explorar y buscamos herramientas prácticas, empezamos a encontrarnos en la filosofía con esos conceptos, por ejemplo, del destino, esa palabra tan conocida como el karma, como el dharma, que nos parece a veces que cuando hablamos del karma estamos hablando de algo siempre como negativo, ¿no? De qué karma que tengo y esto, sí, eso es todo negativo, todo malo. Y en realidad la filosofía, tanto de Oriente como de Occidente, nos enseña que no se trata de algo malo, que es tanto bueno como malo. O sea, tenemos cosas malas y también las cosas buenas que nos pasan, que son muchas, que a veces no las sabemos apreciar del todo, también forman parte del karma que nosotros tenemos. Entonces, justamente esos filósofos que yo te hablaba, ese Platón, ese Confucio mismo, ya más en Roma con los estoicos, que son unos filósofos extremadamente prácticos, nos empiezan a dar herramientas y hasta ejercicios que decías del cuaderno, pero simplemente para empezar a reflexionar en cómo vivimos nuestra vida, porque no se trata de lo que hacemos. Con eso que decíamos de que la filosofía parece que es una materia o una carrera y que no tiene nada que ver, y si yo soy artista, si yo soy constructor, si soy científico, no tengo nada de filósofo, claro, y no me eso hables no de es para esto. mí, Esto claro, no es para mí. seguro. Si no estoy con las letras, esto no es para mí. Y en realidad quizás la filosofía en lo que no busca es aprenderse cosas de memoria, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene a veces poder repetir citas de algún... máximas. Claro, que el que le guste y tenga la memoria para hacerlo, muy bienvenido sea. Pero en realidad saber simplemente algún diálogo de Platón, hasta de memoria te diría, si no estoy viviendo lo que dice, si no estoy logrando entender en la esencia y llevarlo a mi vida, no tiene mucho sentido. Si con solo decirlo alcanzara... Exacto, y tampoco es suficiente únicamente con decir, bueno, como lo dijo Platón, entonces para mí lo tomo así como está, claro, porque eso tampoco es una actitud del filósofo o de la filósofa. Iría un poco en contra de la esencia. Exacto, porque hablábamos justamente de que el filósofo se pregunta. Entonces, frente a estos maravillosos textos que tenemos, por ejemplo, acá tenemos los que están en la radio no lo ven, pero los de Instagram sí, por ejemplo, este pequeñísimo manual de vida que es de Epicteto, de un filósofo romano, estoico, van a ver que es muy, muy pequeño, pero extremadamente práctico, porque habla directamente de esas cosas de la vida cotidiana, en el cual no es para leerlo y tomarlo y repetirlo, claro, sino que es para empezar a abrir nuestra mente. Como ver una lucecita en el camino. Sí. Y entrar a avanzar. Quizás el primer paso del filósofo es, obviamente, empaparse claro, de un poco del material, pero tanto como lo decía, que desde Nueva Acrópolis buscamos que sea de Oriente y de Occidente, porque buscamos el estudio comparado, no quedarnos con una sola forma de ver las cosas, sino que compararlas, buscar, ¿existen puntos en común? Claro. ¿O no? ¿O son cosas completamente distintas? Y capaz que encontrando esos puntos en común podemos esbozar un poco de verdad, porque quizás si varios lo dijeron en diferentes momentos históricos, en diferentes momentos, culturas, etcétera, es porque algo en común hay. Algo en común hay, algo capaz que de verdad hay. Sí. Pero eso nos tiene que llamar a una reflexión. Y que el conocimiento no sea un conocimiento instructivo, que yo diga, qué interesante, mira esto y lo puedo conversar, sino que sea formativo en el sentido de que lo haga hasta propio, que si a mí me convence, claro, creo que si a mí me
me parece lógico o no, si a mí me parece real o no, porque sin eso va a ser una cáscara vacía. Muchas veces, por ejemplo, me pasa que, o nos pasa, de encontrarnos con alguna máxima que es maravillosa, ¿no? Como una de Sócrates que dice: la conciencia es la mejor almohada sobre la cual dormir. Suena preciosa, ¿a quién no? Pero después vamos a la vida y nos pasan cosas que distan bastante. Pero no es que yo no tome como cierta esa frase, ¿no? Yo la tomo como cierta, pero me encuentro ante este problema de la vida, que es la lucha interior, de que me complica, no llego por ahí. No es solo a decirla. Exactamente, y en esa frase que decías hay muchísima profundidad, ¿no? Claro. Porque habla sobre la conciencia. Primero tendríamos que preguntarnos qué es la conciencia. Claro. Y eso genera una reflexión sobre todo muy interior, que hasta en aquel oráculo de Delfos, allí en la antigua Grecia, estaba la frase de conócete a ti mismo, ¿no? De que la filosofía o la filosofía como se entendía en las viejas escuelas, en las antiguas escuelas, y como Nueva Acrópolis intenta reflotar, como te decía, no es nada nuevo, busca justamente eso, el hacer un viaje interior, que estas enseñanzas, que estas máximas que vos recordabas, lo que nos lleven a un viaje interior, a ver quiénes somos. Con ese ejemplo que yo te decía, de por qué pensamos de una forma, por qué sentimos de otra, por qué actuamos de otra. Porque a veces, si sabemos que algo no está bien, lo hacemos igual. ¿No? Como eso es una cuestión de algo pasa dentro nuestro. Alguna función nuestra hay distinta. Exactamente, y en realidad sabemos muchísimo de muchas cosas, pero poco nos forman quizás en la educación más formal sobre qué es el ser humano en su interior. Poco sabemos de esa psicología interior que tanto habla la filosofía, que lo primero que busca es darnos un poco del uso, de conocimiento acerca de qué es el ser humano en sí, de las dimensiones que tenemos. ¿Será que tenemos diferentes dimensiones? Y quizás por eso parece que tenemos diferentes voces que nos van tironeando de un lado para el otro. Y hace bastante sentido, porque a veces no es lo mismo tener hambre que estar triste. Exactamente, parece como que provienen de lados diferentes. Seguro. Y el empezar a adentrarnos en ese conocimiento, que aparte es algo que es en común en la filosofía de Oriente como de Occidente, nos hablan de esas diferentes dimensiones del ser humano, que es muy interesante de desarrollar o de profundizar, es algo que está en común y que explica muchas cosas, pero lo importante es, sobre todo, que cuando nos enfrentemos a ellas, que logremos abrir nuestra mente a esas nuevas posibilidades. Ahí está la cosa. Hay otra de Einstein que me encanta, sí, que en la época que transcurre es más fácil partir un átomo en 1000 pedazos que romper un paradigma. Sí, totalmente, porque venimos a veces con preconceptos, como el preconcepto de que la filosofía es aburrida, que muchas veces se escucha por ahí, o que no tiene nada que ver con nuestra vida, todo esto que estamos hablando. O yo soy esto, por ejemplo, yo soy así. Yo soy así. Se terminó. Y nunca voy a cambiar. No. Y pienso que las demás personas tampoco. Claro. Y no les doy una nueva oportunidad a veces. Y la realidad es que si observamos la vida como buenos filósofos que quizás intentamos ser, nos damos cuenta que todos los días la naturaleza da una nueva oportunidad. Sale de nuevo el sol y nos da un nuevo día para hacer las cosas mejor, para poder ser mejores personas, para poder desarrollarnos. Si tuviésemos una sola oportunidad, un solo día, estaríamos fracasados. Sí. Pero tenemos nuevas... La vida constantemente nos está ofreciendo nuevas oportunidades. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Sí, sin duda. Y también pasa que a veces decimos una mala experiencia, que recordamos como mala experiencia, pero después de esa experiencia nosotros cambiamos, modificamos. Sí. Algo sucedió, por el motivo que sea, la naturaleza nos llevó, nosotros mismos entramos a buscar, pero eso que fue un golpe fuerte, hoy en día me hizo estar en este otro lugar que me es de agrado, que me es útil. Sí, la filosofía siempre nos va a hacer referencia de que todo lo que nos pasa no es casualidad, sino causalidad, por más negativo o malo que parezca, porque lo que busca es generarnos un cambio o darnos la oportunidad de cambiar algo, de aprender algo. Quizás está esa esencia por detrás de que la vida se trata de ese aprendizaje constante. Eso se parece más a la esencia. Sí. Porque es como que una de las posibles respuestas a qué es la vida. Es una posible respuesta, exactamente. Claro, y tomándola de ese lado podemos, por ejemplo, otra máxima, ¿viste? Para las máximas. Vamos a hacer un libro de máximas que no son mías. Perfecto. De Epicteto, si mal no lo recuerdo, de que el problema no es el problema. El problema es la concepción psicológica, por decirlo así, que yo tengo del problema.
Sí, y cómo yo me lo tomo. Claro, ¿no? porque a veces para uno eso es un problema y para el otro dice, ¿de qué te quejas? Exactamente, todo depende del punto de vista que uno tenga, Claro, sin la duda. experiencia y demás. La experiencia, también nosotros cómo nos tomamos las cosas. Y a veces como seres humanos todos tendemos a tomarlo como a la tremenda ¿por qué me pasa esto? Y sufrirlo en lugar de verlo como quizás la filosofía nos plantea, que es verlo como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de mejorar, de cambiar, de que lo que parece que es se me cae la estantería de la vida, ¿no? Que parece que todo se me derrumba, todo aquello que yo tanto estoy trabajando y de repente, no sé, perdí un trabajo, no sé, tengo que hasta en lugares del mundo hoy en día hasta están teniendo que dejar sus hogares y empezar de vuelta por ciertas circunstancias, y bueno, eso quizás puede ser una oportunidad de algo diferente y ver quizás, como dice muchas veces, al lado el vaso lleno y claro, no la mitad llena y no la mitad vacía. Sí, exactamente. Einstein, ya que estás para las frases, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la mente es como un paracaídas, no sirve de nada si no se abre. Voy a apuntarla, así te la digo para dale, perfecto, apuntala ahí en el cuaderno. No, pero siempre me pareció como muy clara en el sentido de que justamente volviendo a esa esencia que busca la filosofía, lo primero que va a buscar es abrir nuestra mente a nuevas concepciones, a romper esos preconceptos que bien nombrabas vos y que nos va a permitir profundizar en un conocimiento que no busca ser informativo, sino que justamente busca ser formativo. Ahí está la cosa, ahí cambia totalmente el paradigma porque empieza a ser útil. Deja de estar en ese mundo de ideas y baja a la vida. Exactamente. Y con eso, también para no dejar aquella pregunta que nos hicimos en la propaganda, que hablábamos de las escuelas de la antigüedad, sí, y que tanto le estoy diciendo que esto no es nuevo y que tenemos esa escuela pitagórica de ese sabio Pitágoras de Samos, que solo conocemos quizás el teorema de Pitágoras, que en realidad no es de él. Ay, no me digas eso. Lo único que sabía de Pitágoras y no es de él. Eso queda para otro momento. Bien, la explicación. Pero sí esas escuelas como la pitagórica, como la platónica, que han marcado la historia y en las cuales hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en que en un momento que en Grecia o en Atenas las mujeres no tenían ningún tipo de rol dentro de la vida política, ni que hablar en otras cosas, esas escuelas aceptaban mujeres, por ejemplo, y eso hace referencia a esta concepción de romper paradigmas y a lo que apunta la verdadera filosofía, o la filosofía como clásica, ecléctica, claro, que no hace diferencias en ni el sexo, ni la cultura, ni lo que nosotros, cómo queramos vivir nuestra vida. Eso depende de nosotros, va a la esencia del ser humano, nos ayuda a descubrir cuál es nuestra verdadera esencia. Y el conocerse a sí mismo, esa búsqueda de conocerse a sí mismo, es lo que nos va a permitir resolver quizás esas preguntas de todos los días. Que ignorarlas solo va a hacer que vuelvan. Y muchas veces nos pasa, me lo han como también comentado, personas mayores, que al momento en que llega el final de su vida, se preguntan qué han hecho. Y esas preguntas vuelven de vuelta en ese momento final. Y quizás la invitación desde el punto de vista de la filosofía de Nueva Acrópolis es no quedarnos con esas preguntas para ese momento, sino que animarnos a abrir la mente, como nos diría Einstein, y justamente el preguntarnos y hacernos esas preguntas de no pensar que, por ejemplo, la felicidad es algo que no voy a tener, que no es de este mundo, sino que realmente, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser más libre? Es que existe la libertad, es que existe la justicia, es que quizás hay alguna forma de convivir de manera más armónica. ¿Qué es eso de la convivencia? Esas son las preguntas que quizás buscamos contestar en nuestros cursos de filosofía práctica, que no se trata de una opinión, sino que se trata justamente de lo que decía, de ir a las fuentes, tanto de Oriente como de Occidente, un Confucio, de un Platón en India, en América, que pensamos que no existe la filosofía en América, claro que sí, la hubo, y civilizaciones muy elevadas y que vale la pena estudiarlas. Ese es un poco la invitación y la esencia del concepto de filosofía tal como lo entendían los antiguos. Bueno, nos dejás un montón de tareas, la verdad, Sabrina. Viniste a respondernos cómo hacer las cosas fáciles y nos mandás a trabajar con nosotros mismos, que me parece maravilloso. Todas estas herramientas sé que las podemos encontrar o empezar a estudiarlas, por lo menos de a poco, en la escuela, en una escuela. Sí. Una escuela
como la platónica, como la pitagórica, como la Escuela del Renacimiento, de la Academia de Florencia. Hoy en día existe un lugar así. Un poco más humildemente, sin querernos parecer, por supuesto, a lo que sería una gran escuela como dirigida por un Platón. Pero con su esencia. Buscamos, desde Nueva Acrópolis, buscamos rescatar esa esencia, basarnos en los clásicos, basarnos en estos grandes sabios y rescatar aquello que nos puede llegar a servir a través de un estudio comparado, como les decía, pero sobre todo a través de la reflexión de cada uno de nosotros, de que nada sea algo impuesto, sino que al contrario. Claro, que lleguemos por nuestros propios medios. Que nos lleve a nuestra propia reflexión, a sacar nuestras propias conclusiones, porque si no, no sirve de nada. Bueno, otra frase grande decía, el tiempo huye. Siempre me gusta terminar con esta frase. Total. De verdad que me alegra mucho, me lleva mucho a la esencia. Y para ir cerrando este espacio, vamos a ir a escuchar una canción y hacer el sorteo de la planta, porque si no después tengo cola de gente acá. Dice, la planta, te van a reclamar. Tanta máxima y la planta. Mucha, es pura máxima, la verdad. Entonces, para cerrar, ¿puede ser que esté por empezar un curso de filosofía? Sí, tenemos aperturas todos los meses, en particular en el mes de marzo. El próximo curso empieza este lunes a las 20 horas. Es la modalidad, las primeras clases van a ser online. Por cualquier consulta que tengan pueden consultar en nuestra página web acropolis.org.uy o en la página en particular del curso de filosofía, que es filosofiaParaLaVida.com.uy, donde está el temario y mucha más información. A los que les interese también pueden descubrir un poco más por esos lados, y también en nuestros canales, en nuestras redes sociales tenemos charlas o de diferentes temáticas para aquellos que quieran profundizar sobre estos temas.